iniciar y los presentaré enseguida en cuanto corra el orden del día que tenemos, para dar un panorama muy general sobre la serie de hallazgos que el estudio que ha desarrollado el área de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano en torno a la extorsión en el país, sobre todo desde la lógica legal e institucional. Y quiero empezar señalando que me siento hasta cierto punto afortunado y privilegiado de poder manifestar a estas 4 personas que nos acompañan en el panel una serie de preocupaciones que desde el mundo de las víctimas se han plasmado en el estudio que encontramos. Frente a la perplejidad, el azoro de un cobro de piso, de una llamada telefónica, de una agresión, de la pérdida de un familiar, de la pérdida de bienes, muebles e inmuebles, y sobre todo de la pérdida de la serenidad en la vida de las personas con las que conversamos, todas ellas se preguntaban y nos preguntaban, ¿qué hace el aparato de justicia? ¿Para qué sirve la ley? ¿A quién podremos acudir? Una de las consideraciones generales después de estas conversaciones con las víctimas apuntaba a una sensación de fatalismo y de decepción. Pareciera, y así lo decían, que a todos nos toca la extorsión en algún momento de la vida. Y se preguntaban, una víctima en particular decía, nadie se escapa. Frente a esta certidumbre expresada con la angustia de una víctima y de otra, y de otra, y de otra, nos parecía como investigadores muy difícil recordarle a las víctimas que existe un aparato de leyes, que existen procedimientos muy específicos, que hay protocolos o esfuerzos para mejorar la respuesta institucional, pero frente al drama cotidiano, a la pérdida, a lo que hemos llamado la hipoteca psicológica y emocional que impone el agente extorsionador a las personas que son víctimas de esta acción, parece que el mundo de la ley y el mundo de las instituciones de procuración de justicia y de impartición de justicia, tanto en la órbita local como en la órbita federal, parecen lejanas, profundamente insatisfactorias y abonantes, según la perspectiva de las víctimas con quienes conversamos, difíciles de afrontar. Por esa razón me llena de serena paz el poder tener en esta mesa virtual, a tomadores y tomadoras de decisión que están directamente involucradas e involucrados con la solución de este problema tan severo. Quisiera omitir los datos sobre cifra negra. Bueno, no sé si es importante, pero sí es muy importante. Más del 98% de cifra negra en torno a la extorsión. Más de 4.910.000 experiencias anuales de extorsión en el país revelan un problema gravísimo. Un problema para el que el aparato legislativo, por ejemplo, porque hicimos la contabilidad de las iniciativas de ley realizadas desde la 65 legislatura hasta el presente, volteadas primordialmente a repetir fórmulas ya ensayadas, ya vistas, que conciernen fundamentalmente a incrementar las penas o a modificar el tipo penal de la extorsión. Y más allá de eso, nos preguntamos durante el desarrollo de la investigación realizada por el Observatorio Nacional Ciudadano si habrá preguntas que deban ser respondidas desde la lógica organizacional sobre la relación entre la procuración de justicia y la impartición de justicia y sobre la seguridad pública y la procuración de la justicia. Por fortuna, quienes están en esta mesa tienen experiencia en cualquiera de estos campos. Por esa razón, y sin más preámbulo, voy a comenzar invocando, llamando al uso de la voz a nuestros primeros dos invitados, ambos del Estado de México, y en primerísimo lugar al maestro
Rodrigo Martínez Celis, quien como secretario de Seguridad del Estado de México, pues tiene una experiencia que reúne tanto el trabajo en asuntos de seguridad nacional, el manejo de la inteligencia para fines de seguridad, de inteligencia civil, ahora esa experiencia volcada a la gestión inmediata de una de las entidades federativas que resultan emblemáticas para comprender la fisonomía o el estado de salud de la seguridad en el país, dada la importancia, la densidad de población y la complejidad de problemas en materia de seguridad que se observan en la entidad mexiquense. Por esa razón, maestro Rodrigo Martínez Celis Oguau, quiero poner a su consideración un par de preguntas que atañen directamente a la gestión que usted realiza allá en el Estado de México, toda vez que le doy la más cordial bienvenida a este panel. Mi pregunta es en torno al vínculo que hay, que usted ha apreciado en torno a la seguridad, el trabajo de seguridad pública y su ligamen con la procuración de justicia. Es común que en los casos de extorsión el primer respondiente sea personal de la seguridad pública. Para el público amplio que nos escuche, que nos ve, generalmente conocidos como los uniformados, el personal que cotidianamente está en medio de las calles y que podría tener noticia de algún hecho que pudiera ser o en efecto sea un acto extorsivo. Maestro Rodrigo Martínez Celis, ¿cuál es en su experiencia el vínculo que puede haber entre el trabajo de la seguridad pública y la posibilidad de procurar la justicia? Me refiero ya al trabajo de incorporar la denuncia y eventualmente formular una denuncia por un acto extorsivo. ¿Qué nos puede contar al respecto, maestro? Primero, agradecer este esfuerzo y este ejercicio que me queda muy claro que lo que busca es hacernos de mucha mayor información, de tener datos mucho más finos y muy puntuales, datos que al final del día necesitaríamos para poder tomar mejores decisiones. Uno de los problemas que tú mismo mencionabas con esta cifra negra, que no deja de ser una estimación, no hay duda que hay cifra negra, pero creo que estimar la cifra negra me parece un poco osado, porque hacer cifra negra no hay elementos para saber de qué tamaño es. Sin embargo, creo que no hay duda que sí la hay, y celebro este esfuerzo del Observatorio Nacional Ciudadano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de pues, construir pues, conocimiento para tener mucho más elementos. Dos puntos antes de responder la pregunta. Primero, es importante dimensionar el tamaño del Estado de México. El Estado de México, si fuera un país, sería el país 40 por el tamaño de población, más o menos 40 por el tamaño de población. Tenemos cerca de 18 millones de habitantes, más toda la gente que transita todos los días, se estiman más o menos 5 millones de personas que todos los días atraviesan por las carreteras. Esto es importante porque nos ayuda a entender el tamaño del fenómeno a grandes números poblacionales, pues grandes números de todos los demás fenómenos que aquejan a la entidad. Ahora bien, específicamente sobre el tema de la extorsión, antes de entrar a debate, quisiera poner sobre la mesa uno de los grandes obstáculos que tenemos como poderes ejecutivos. Ustedes saben que como poder ejecutivo solamente podemos operar lo que la ley dice. Por lo tanto, es importantísimo para nosotros contar con un andamiaje legal robusto, porque al final del día es lo que nos permite operar. Y de ahí salto a la definición de extorsión. Por eso es que celebro este esfuerzo y este ejercicio que se lleva a cabo aquí. No es lo mismo la extorsión presencial y la extorsión telefónica. No es lo mismo la extorsión telefónica y el engaño telefónico. La numeralia importante, el grueso de los datos se carga mucho más hacia el engaño telefónico, es decir, alguien que se hace pasar por otra persona o que obtiene los propios datos del particular y con base en eso se genera lo que hoy legalmente terminamos llamando extorsión. ¿Por qué es importante que hagamos estas separaciones robustas? Porque la forma de atenderlo, la cura para estas enfermedades es distinta. Mientras sigamos metiendo
todo a la misma bolsa. Entonces, no importa lo que hagamos como Estado mexicano, es decir, Estado en mayúscula, en donde entra autoridad y ciudadanía en general, lo que hagamos, pues no va a servir, porque estamos de origen definiendo mal. Y de ahí retomo lo que, como inicié, si la legislación no es robusta y no hace esas diferencias, operativamente nos complican en la actuación. No quiero sonar burocrático, así está construida la ley. A nosotros en el Poder Ejecutivo nos toca cumplirla y hacerla cumplir. Si la ley no concibe, no define todos estos tipos, entonces se complica la acción. En el Estado de México estamos avanzando en ese sentido. Supongo que el magistrado presidente hablará de las reformas de ley que se están construyendo, pero esa es otra cancha. Ahora, específicamente sobre el tema que dices de este vínculo primer respondiente, seguridad pública y procuración de justicia, creo que ni siquiera tendríamos que estar debatiendo eso. No podemos separar al primer respondiente de la procuración de justicia y de la impartición de justicia, que posteriormente hablarán de eso. Si debatimos si tiene que haber un vínculo entre el primer respondiente, el siguiente escalón, que son las fiscalías, el tercer escalón, que son poderes judiciales, entonces estamos perdidos. Todo el sistema de justicia, y en este caso en específico la atención de la extorsión, pues es el resultado de una suma de eslabones, y todos los eslabones tienen que estar completamente concatenados y tienen que funcionar en armonía y en sintonía, porque si no, entonces lo que hace el primer respondiente no tiene solución, no tiene seguimiento, y por lo tanto pues es cosa no juzgada. Ya por ahí entiendo que la gente del Observatorio Nacional Ciudadano tiene unos datos de carpetas de investigación que se construyen, pero estamos fallando en atender. Simplemente quiero comentar un punto más para cerrar, y entiendo que posteriormente tengo otra interpretación, otra participación. Uno de los esfuerzos que estamos haciendo desde la Secretaría de Seguridad es esta reconstrucción de la confianza ciudadana a través de una unidad específica de atención al delito de fraude, extorsión y amenaza vía telefónica. Sí estamos separando operativamente los distintos, lo que todos le llamamos extorsión, pero sí lo estamos separando operativamente. Y con estas llamadas al 089 y con esta unidad estamos construyendo esta relación con la ciudadanía para hacernos de mucha más información, para recibir el alertamiento con anticipación y ser mucho más eficientes en la atención y contención del fenómeno. Quiero con esto, tenemos grupos de trabajo muy puntuales y ad hoc, principalmente con la Fiscalía del Estado de México, y decirles que somos novedosos porque en nuestro grupo de acción también participa el Poder Judicial del Estado de México, que al final del día pues, es con lo que se cierra la pinza, bueno, se cierra al final en el sistema penitenciario, que vuelve a caer en este lado. Entonces, tenemos una unidad específica de atención coordinada, Fiscalía y primer respondiente. Importante, para cerrar, con las reformas de ley, las policías estatales, municipales también, y Guardia Nacional, ya podemos recibir denuncias e iniciar investigaciones. Siempre lo han hecho las policías, sin embargo, con estas reformas de ley ya lo podemos hacer legal y formalmente. Es decir, tal cual la información ya puede terminar en las carpetas de investigación. ¿Qué está sucediendo en el Estado de México? Gracias a esta armonía y estas nuevas capacidades robustas de investigación y de captación de denuncia de la Secretaría de Seguridad, nos estamos haciendo de mucha más información y estamos dando mejores resultados, que en mi siguiente intervención pondré sobre la mesa. Aquí me quedo en este momento, doctor Arturo, y estoy a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Rodrigo. Además de excelente ser secretario de Seguridad, abogado defensor de las causas tecnológicas. Doy ahora el uso de la voz al magistrado Ricardo Sodi, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y quiero destacar una cualidad muy particular del magistrado. Es un educador jurídico de toda la vida. Generaciones enteras, desde hace muchos años, han pasado por sus aulas en materia de derecho constitucional, y en la práctica, pues ni más ni menos que es quien preside el órgano encargado de los órganos colegiados particulares encargados de la impartición de justicia, incluyendo la penal.
en el Estado de México. Doctor Ricardo Sodi, tengo una pregunta muy particular para usted y es en torno a la impunidad. La impunidad que se evidencia cuando el acto culpable no recibe un castigo. En su opinión, en su larga experiencia, doctor, señor magistrado, ¿hay algún diferenciador que haga más eficaz la posibilidad de castigar con la fuerza de la ley los delitos de extorsión en comparación a cualquier otra variedad de delitos patrimoniales? Estimado doctor Cody, tiene el uso de la voz siempre que... Gracias, Arturo, por la introducción. Bien, el delito de extorsión, tenemos que, como dice Rodrigo Martínez Celis Bogao, tenemos que clasificarlo bien en el cajón que le corresponde, no mezclar datos, porque unos delitos alteran circunstancias de mercado, otros, como por ejemplo obligar a alguien a comprar, vender a un determinado comprador o vendedor, que son alteraciones del mercado y están en los delitos contra la administración pública, contra el sano desarrollo de la economía. Y hay otros que protegen la seguridad de las personas, es decir, obligar a alguien a realizar ante una amenaza, obligar a hacer, no hacer, tolerar en función de una amenaza. Y hay otro tercero que más bien son primos hermanos del fraude. Una persona es engañada y voluntariamente entrega una cantidad sabiendo que pues va a ser un depósito bancario, un pago de algún servicio y está siendo engañada. Entonces, muy importante diferenciar estos temas. En todos, el elemento medular para lograr un éxito es la denuncia y la participación después de las partes en juicio, que ese es el tema fundamental, para lo cual, en verdad, como dijo el secretario de Seguridad, en el Estado de México tenemos una interacción bastante armónica, siempre dentro de la lealtad constitucional de cada una de las instituciones, que nos permite trabajar conjuntamente para lograr que la eficiencia terminal en los procesos sea alta. Vamos, tengo una estadística en términos generales de sentencias en lo que lleva la administración que yo tengo el honor de presidir del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022. Se han llevado a cabo, se han dictado 828 resoluciones en juzgados de control y 514 resoluciones en tribunales de juicio oral. En cuanto a las sentencias condenatorias, son 262. Los otros casos terminan de manera diferente. Es decir, podemos decir que tenemos una eficiencia terminal superior al 60%. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre una sentencia absolutoria y condenatoria? Las pruebas. En muchas ocasiones en los delitos de extorsión, el elemento miedo incide muy fuertemente. Las personas no quieren ir al juzgado a declarar, las audiencias son públicas, los ven, los observan, eventualmente pueden seguirlos, la gente tiene miedo. Entonces, la ley nos permite una herramienta adicional, que es la prueba anticipada. Entonces, hemos tratado de promover la prueba anticipada para que este tipo de resoluciones tengan un mayor éxito terminal. Desde luego, el delito de extorsión se sustenta mucho en la amenaza potencial o actual del activo del delito y son delitos a veces difíciles de acreditar. Entonces, en el Estado de México inclusive se ha propuesto por la Fiscalía recientemente una reforma al Código Penal que fue aprobada el 14 de febrero pasado, hace unos cuantos días, mediante la cual se castiga a aquellos activos del delito que obliguen a otro a comprar o a vender determinados bienes. Y esto se va a acreditar de una manera más sencilla, ya no con el testimonio de la víctima, que regularmente no quieren declarar por miedo, sino con estudios que haga la propia Secretaría de Desarrollo Económico, con dictámenes donde hay una alteración al mercado, donde se observen ese tipo de actuaciones por parte de la autoridad, y eso nos va a permitir ser más eficientes en el combate de ese delito. Porque es frecuente en varias entidades, en el Estado de México no es la excepción, de que la delincuencia organizada obligue a alguien a comprar o a vender determinado producto de manera exclusiva, hacer una especie de monopsomio o monopolio indebido, claro, sin entrar al área de competencia de la federación,
los estados pueden incidir en este tipo de conductas delictivas contra la economía del estado y tratar de resolverlo atacando de oficio ese tipo de conductas. Eso nos va a permitir, a partir de ahora, una vez que sea publicada esta reforma, pues combatir desde otra perspectiva esa variante de la extorsión, que finalmente es una variante de la extorsión, una prima hermana de la extorsión. Y el tema medular es lograr llevar a juicio a todos los órganos y elementos de prueba, testigos, denunciantes, y eso es lo difícil. Ahí está el reto. Entonces tenemos que utilizar todos los medios a nuestro alcance, concretamente la prueba anticipada, para poder llevar a cabo el enjuiciamiento de la persona y que concluya con una sentencia, cuando hay prueba suficiente, condenatoria. De lo contrario, será una sentencia absolutoria, ¿verdad? Cuando una persona no acuda a juicio, recuerden que ahora el modelo cambió, y ahora si una persona no hace el señalamiento en audiencia de juicio ante el juez y con la posibilidad del justiciable de defenderse y de contrainterrogar por parte de la defensa, pues simple y sencillamente no se puede sostener una condenatoria. De esta manera, necesitamos trabajar mucho en dos cuestiones: la confianza ciudadana, que confíe en nuestras autoridades, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para lograrlo, y segundo, la conciencia cívica, de que todos somos parte del problema, pero también de la solución. Si como víctima de un delito no tengo el valor civil de presentarme ante la autoridad, rendir testimonio y hacer los señalamientos, pues la justicia poco podrá hacer, los órganos de administración de justicia poco podremos hacer, y los órganos de procuración de justicia y seguridad pública poco podemos hacer sin una colaboración de las víctimas. En la medida en que tengamos mayor conciencia cívica, y segundo, nosotros como autoridad tengamos mayor confianza por parte del ciudadano, es entonces que lograremos resultados más eficientes. El tema de la impunidad en todos los delitos es: la estadística no favorece a la autoridad. Si partimos, bueno, y no me gusta partir de cifras negras, pero porque no tenemos la información clara, pero si muchos delitos no son denunciados, pues la percepción de inseguridad sigue, pero no se puede avanzar al respecto. Entonces, ese binomio, confianza de los ciudadanos en la autoridad y por parte de la autoridad eficiencia y generar una cultura cívica para que las personas acudan a juicio, son los dos pinzas que van a cerrar esta tenaza y que nos van a permitir ser más eficientes y gozar de una mejor percepción de seguridad entre la ciudadanía. Esto adicionalmente se debe corresponder con campañas de publicidad, porque enfocadas a los diferentes modelos de la comisión del delito, ¿verdad? Para cada uno hay una estrategia específica, no puede ser la misma. No podemos englobar el concepto de extorsión en una misma canasta. Tenemos que diferenciarlos, porque las causas, los activos, el perfil de los activos siempre es diferente. Siempre es diferente. No actúa lo mismo una célula de delincuencia organizada que extorsiona amenazando, chantajeando, vamos a usar esa expresión coloquial, que un especialista en delitos cibernéticos que, utilizando bases de datos, información que la misma víctima proporciona, engaña y obtiene un lucro. Son modelos diferentes, perfiles delictivos diferentes y modos de probar diferentes. Entonces, en materia jurídica y en materia de administración de justicia, lo más importante es llegar al tema de la prueba. Por eso también en el diseño de los nuevos tipos penales estamos propugnando porque la prueba sea mucho más sencilla de preparar, de presentar y de desahogar. Es un tema fundamental. Si tenemos elementos, tipos penales con muchos elementos subjetivos, ¿verdad? Que no tengan la posibilidad de ser acreditados claramente, fácilmente, pues entonces los espacios de impunidad aumentan. El diseño del tipo penal es muy importante, y como dijo Arturo, la política criminal en la República Mexicana se ha manejado siempre tipificando, creando nuevos tipos penales, incrementando las penas. Eso no sirve de nada. Incrementar las penas no inhibe el delito, nada más incrementa su violencia en la comisión. Y en los delitos donde la violencia es el sustrato esencial, cuando hay una pena mayor ante el temor de ser capturado, pues la violencia incrementa.
Es una forma natural de reaccionar de la delincuencia. Entonces, incrementar las sanciones no reduce ni la incidencia delictiva y sí, en cambio, aumenta la violencia en su comisión. Y el diseño de los tipos penales en ocasiones es un diseño que va más dirigido al consumo de la comunicación social y no a la efectividad de la acción penal. Y aquí voy a decir una frase que a lo mejor es provocadora, pero creo que así debe de ser. En un código penal, lo que no le sirve al juez, no le sirve a nadie. Y en ocasiones los códigos penales se han convertido en libros de texto de teoría del delito y hablan del dolo eventual, bla, 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 y se pierden en muchas cuestiones dogmáticas y no se convierten en instrumentos jurídicos prácticos, porque lo que no le sirva al juez no le sirve a nadie, sobre todo en el Código Penal. Diferente es un código civil, pero en un código penal el que lo aplica, las partes aportan pruebas, pero el que lo aplica es el juez penal. Lo que no le sirva al juez penal no le sirve a nadie, ni al defensor, ni al agente del Ministerio Público, ni al asesor victimario. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias de escucharlo, magistrado Ricardo Sodi. Y en esta misma línea vamos ahora a la perspectiva de la Procuración de Justicia y me place muchísimo presentar ante ustedes al licenciado Daniel de la Rosa, que tiene una particularidad que no debería ser excepcional, sino lo común, y es que el licenciado de la Rosa ha desarrollado una trayectoria desde la base operativa de la Procuración de Justicia y conoce todas las entretelas, los detalles finos, lo que significa construir un caso desde la gestión del Ministerio Público, a quien siempre me gusta llamar, y apelo a la tradición, el representante social. Ahora, desde la más alta toma de decisión en el estado de Baja California Sur. Licenciado de la Rosa, tenga la bondad de compartir con esta mesa ¿cuáles son los retos principales que desde su trinchera se observan para la investigación inicial y si se puede también la complementaria en los casos de extorsión, licenciado de la Rosa? Muchas gracias, doctor Arturo. Y bueno, nuestro reconocimiento al Observatorio Nacional Ciudadano por este foro, este importante foro, que deviene, como bien se comentaba, o se comentaba del estudio que ya fue presentado en el mes de noviembre, que está muy puntual, muy específico en cuanto a los temas a atender en particularmente en este delito que es pues de mayor incidencia y sobre todo una gran recurrencia a nivel nacional. Y es uno de los delitos que generan no únicamente en el aspecto, como bien se comentaba, patrimonial, sino todo lo que se integra al generarse un delito de esta naturaleza hacia las familias, hacia los seres queridos, todo lo que implica, y que no únicamente es el aspecto patrimonial de lo que se pretende, sobre todo tratándose de víctimas a quienes se comete este tipo de delitos, no únicamente por la acción directa, sino también lo relacionado con las diversas modalidades. Ya hasta este momento se tienen aproximadamente 19 modalidades entre las denuncias de extorsión directa o las que bien se comentaba ya de las modalidades también telefónicas o inclusive de delitos cibernéticos o las que son cometidas también los por parte de servidores públicos o ex servidores públicos. Entonces, ahí uno de los aspectos fundamentales que se ha venido fortaleciendo investigación inicial o ya sea en la complementaria, en una investigación de este tipo de delitos, la dificultad sobre todo en las denominadas llamadas telefónicas, las por llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque muchas de estas proceden de diversos centros de reinserción social en la República Mexicana, que tienen su incidencia en algunos estados de la República en mayor medida. Y aparte lo van generando por sector social.
este tipo de extorsiones se van desarrollando que por el sector de los colegios médicos, el de los computadores, diversos sectores sociales que se ven envueltos en problemáticas como víctimas de este tipo de delitos. Y en muchos de estos casos también, cuando se presenta la denuncia, afortunadamente se ha podido resolver la misma, se ha podido judicializar, inclusive, como ya bien se comentaba por parte del señor presidente del tribunal, se han podido obtener las sentencias condenatorias. Esto es sobre todo en una coordinación desde la instancia de seguridad pública hasta la administración de justicia, esto con el fin de prevenir, sancionar y erradicar este tipo de problemáticas, pero sin duda sería muy inético que se pudiera especializar en una ley general, como se plantea, por unidades ya especializadas, que no se llaman las unidades que tradicionalmente de combate al delito de secuestro, que son las que vienen trabajando en este tipo de materias. Por ello, es muy importante la utilización ya de unidades especializadas, la implementación de centros estatales de denuncia ciudadana anónima, que han traído como consecuencia una mayor confianza en la presentación de las denuncias y el seguimiento de cada uno de los casos. Entonces, en este sentido, lo que pudiéramos compartir es que tienen que ver también los protocolos de actuación en la investigación de este tipo de delitos, que en la medida en que se tienen los protocolos de actuación por parte de los investigadores en las tres instancias fundamentales, que serían los peritos, los agentes de investigación y los fiscales, es como se está desarrollando en la etapa de investigación inicial, investigación ya sea en la complementaria, con el objeto de reduciendo y combatiendo la impunidad en este tipo de delitos. Sería cuanto información. Muchas gracias, licenciado Daniel de la Rosa. Haré algún apunte en la segunda ronda. Por lo pronto le agradezco muchísimo su perspectiva fundamental desde la Procuración de Justicia. Y ahora hay un perfil excepcional que nos acompaña en esta mesa. Me refiero a la magistrada Adriana Pineda, quien tiene dos grandes líneas en sus antecedentes profesionales. Ha destacado como experta, como un personal involucrado directamente en el combate al secuestro desde una fiscalía especializada del mismo nombre en el estado de Morelos, y actualmente ha sido designada como magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Esta confluencia, magistrada Pineda, nos resulta muy afortunada en el observatorio, toda vez que entre las diversas personas que participan en los hechos extorsivos aparecen de manera recurrente adolescentes como operadores que cobran, que amedrentan o ejecutan sanciones por parte de organizaciones criminales. Lo dejo como un elemento colateral, espero no distraiga la pregunta que tengo para usted, magistrada, que es similar a la que le hice al licenciado Daniel de la Rosa. En su opinión, ¿cuáles son las principales desafíos o brechas que encuentra para la investigación inicial y quizá la complementaria de un delito tan complejo como es la extorsión? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Seguro que sí. Por favor, magistrada Pineda. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí que me hayan invitado y poder colaborar con un granito de arena, por lo menos con la opinión sobre lo que la práctica profesional nos brinda, y el contacto directo también con muchas víctimas que me tocó atender en los temas de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión durante 10 años. De cosas a destacar: delito de alto impacto, de mayor recurrencia en el país, así lo muestra la encuesta del ENVIPE. También de mayor percepción, que genera mayor percepción de inseguridad y que tiene una repercusión económica nacional importantísima, porque afecta directamente al motor de la economía, como son el comercio en pequeño y también el sector productivo y de distribución de alimentos de la canasta básica ahora.
Yo identifico tres dificultades principales, algunas que tienen que ver con el tema operativo del día a día de cómo se atiende este delito, otro en materia legislativa y otro de tipo jurisdiccional. En el rubro de las operativas tendríamos ahí las que son inherentes a la víctima, pero también los que son inherentes a la capacidad de las instituciones para poder atenderlos. Entonces, las inherentes a la víctima, primero, cómo convencer a una víctima de que el camino es la denuncia, ¿no? Que ya que denunció, también aporta información sustantiva como el acceso a información de su perfil económico, estructura familiar, los conflictos que tiene, relación con grupos delictivos, porque muchas veces también están relacionados o en su familia hay personas integrantes de algún grupo delictivo. Otra, convencerlos de que tienen que seguir lineamientos de la negociación que se va a entablar en algunos momentos o de la investigación, porque a veces, aunque se les dicen las pautas, ellos las violan y quieren hacer otras cosas porque alguien ya opinó que debe ser distinto y eso es muy complejo. También que adopte las medidas necesarias que se le indiquen para mitigar el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando se recibe una denuncia de extorsión, lo primero que se tiene que hacer es establecer esa calificación del riesgo que se tiene para determinar si ese riesgo es potencial e inminente y qué acciones se deben de tomar para proteger a la persona, a su familia y a los bienes que también están comprometidos muchas veces en este tipo de acciones. También se necesita en esta parte operativa la colaboración de las comisiones de atención a víctimas para que apoyen eficazmente con las medidas de asistencia que se requieren, porque no son para mañana. A veces hay que desalojar a una familia de su casa porque va a haber un inminente ataque. Y a veces se dice, ay, ¿por qué no metes a la policía adentro para que se agarren a balazos con el delincuente? Pero lo que se trata es de generar un aspecto, una estrategia de investigación a través de planes de investigación que faciliten esta circunstancia y que temperen el riesgo, pero que permita avanzar en los aspectos de investigación. Otra de las condiciones sería la de colaborar en acciones de tipo operativo o participar en diligencias de reconocimiento de presuntos responsables. Como acabamos de escuchar en el ponente que me antecedió, muchas veces se requiere que el juez requiere que forzosamente haya un señalamiento directo de la víctima hacia el extorsionador. Y aunque se hagan las salas de testigo especial para que comparezca una audiencia, eso intimida a cualquier ciudadano. Cuando uno le explica al principio cuál va a ser el desarrollo del procedimiento, muchos me dicen, oiga, pero además la sanción, supongamos que me encuentro en Oaxaca, la sanción es de 6 meses a 1 año, si el monto de lo que me están exigiendo es de 13,000 pesos, bueno, más o menos, ¿no? Porque son 100 veces el salario mínimo, es un poco más, porque creo que está en 207 pesos. Entonces, si me exigen un monto menor a eso, puede venir cualquiera y decirme que quiere que le dé ese recurso y él solo va a estar 6 meses. Eso no me da seguridad de que venga y después cobre venganza sobre mí, sobre mi familia o sobre mis bienes. Otra circunstancia, por ejemplo, es cuando se le pide que aporte material de video, datos telefónicos, etcétera. ¿Por qué? Porque dice, te voy a dar el video de mis actividades comerciales y yo tengo temor y eso se traduce en otra cosa que también comentaban los ponentes anteriores sobre los temas de confianza hacia la autoridad. ¿Y por qué no hay confianza? Porque todavía no existe tampoco un modelo que les garantice a ellos tener el compromiso institucional también de no violar la confidencialidad de su información. Y ahí retomo también el tema de la falta de la cultura de la denuncia. Generalmente en los ejes que se establecen para atender metas como por ejemplo combate a algunos delitos de alto impacto, hablamos sobre el fomento de la cultura de la denuncia, pero la fomentamos a través de cartelones, de anuncios, pero no trabajamos estructuralmente para poder entender desde el campo educativo que efectivamente debemos mostrar que ese es el camino para poder lograr esas circunstancias de justicia, pero también de seguridad y de paz colectivos. Escuchaba también sobre algún aspecto que comentaban sobre la responsabilidad social, sí, pero la responsabilidad social, cuando llega el límite a donde te toca personalmente, eso en el cerebro del ser humano se difumina. Y entonces dicen, primero voy a velar por mí, no me importa cerrar mi negocio, pero yo no colaboro en una investigación. Los obstáculos que son inherentes a la capacidad institucional tienen que ver con la protección a víctimas, porque falta esa ley general para regular la protección de las personas que participan en los procedimientos penales, desde víctimas, testigos o incluso los operadores del sistema de justicia.
tal como se previó desde la reforma constitucional de 2008, que determinó que una de las leyes que había de emitirse era justo el tema de la protección a víctimas. Y entonces ahí andamos improvisando y poniendo al policía municipal, que a lo mejor está conectado con el grupo criminal, para que cuide la tiendita de la esquina que está siendo extorsionada. Entonces, la víctima dice, claro que no, yo los he visto juntos, etcétera, y no voy a, y por eso se inhibe también el tema de denuncia o la capacidad de respuesta institucional. O a veces ponen pulseras o dispositivos electrónicos, pero frente a una extorsión directa, donde hay un arma de fuego, un compromiso de que te voy a quemar, te voy a balacear tu negocio, pues la verdad es que esas llamadas son, les digo que parecen llamadas a misa y no hay una protección integral con un plan de evaluación de riesgo que le garantice al ciudadano que efectivamente va a ser atendido. Por otro lado, también la falta de conocimiento para dictaminar el riesgo de los operadores. ¿Cuántos casos hemos oído lamentables donde ya había denunciado y aún así la autoridad no dictó las medidas pertinentes para cuidar a ese denunciante o a ese testigo? Y eso es muy relevante porque inhibe después, no solamente ya la participación de la familia o la víctima, sino genera un impacto general en la sociedad donde se esté registrando este incidente. También hay una deficiente capacitación, por ejemplo, en los actos de investigación para que se amplíen las acciones policiales para recolección de datos como la entrega vigilada, las operaciones encubiertas, que incipientemente se han estado trabajando, pero que no hay un modelo nacional, que la Conferencia Nacional de Procuradores haya avalado ya para que pueda generarse esta operación y no dependamos del señalamiento directo de la víctima, sino de una investigación verdaderamente integral del policía. También tenemos poco presupuesto orientado a cubrir las necesidades de básicas de un modelo de atención. En este modelo hay momentos en los que hay que alojar a una familia o a una víctima. Y eso, si las comisiones de víctimas no están preparadas, evidentemente es algo que no se les puede brindar. La mayoría de los jueces también aquí tenemos un obstáculo, no tienen conocimiento sobre procedimientos de investigación, análisis de información, incluso algunos bajo criterios de carácter científico. Y esto limita también la forma en que valoran la prueba circunstancial para llegar a conclusiones que no tengan que basarse necesariamente en los señalamientos. ¿Cuántas llamadas se reciben en el 911 o en el 089 anónimas que reportan datos precisos de la operación de un grupo delincuencial? La policía va a investigar, pero si no tiene a las víctimas, ese caso está condenado a morir, aunque encuentres al delincuente y traiga en la bolsa una serie de incluso de sobrecitos de los que ya viene cobrando de diferentes negocios. Hay circunstancias de tipo legislativo, voy a avanzar más rápido porque el tiempo creo que me está comiendo, sobre la falta de homologación. Hay 32 tipos penales por cada uno de los estados, uno en materia federal, 22 códigos estatales y uno federal, es decir, 23, tutelan como bien jurídico al patrimonio, en tanto que 10 tutelan como bien jurídico a la seguridad de las personas. El problema de que lo tutelen al patrimonio, eso genera que en algún momento pueda llegarse a un acuerdo reparatorio, por ejemplo. Y a lo mejor le van a pagar al de la tiendita los 1,000 pesos que dio, pero a las otras 100 que extorsionaron, porque no está denunciado, jamás les van a retribuir. O cuando son denunciados, puede fallecer la víctima por un ataque. Entonces, lo que realmente está en juego es verificar cuál es el bien jurídico que debe protegerse desde el punto de vista del Estado de Morelos. Hemos encontrado y coincidido con los legisladores que es un tema de seguridad de las personas y por eso se han hecho también que necesariamente se afecte al patrimonio de las personas, porque ese es otro problema, que se tiene también que en algunos momentos se requiere como requisito en algunos códigos que haya ese detrimento patrimonial, y si no hay detrimento patrimonial, se queda en tentativa siempre y cuando haya ejecutados actos que vayan encaminados a la obtención del propósito y que haya una fuerza exterior, alguna cuestión exterior a su voluntad y que no se haya concretado. Pero si nada más le llamó y le pidió el recurso, entonces ya no es sancionable. Entonces eso dejaría a miles de denuncias incluso que se reciben por los temas de extorsión telefónica. Entonces, esa circunstancia pues también es relevante. Otra condición también que hemos observado en el análisis de las sanciones penales, por ejemplo, es que en algunas entidades
sancionan con mayor severidad la extorsión telefónica, por ejemplo, de 8 a 14 años, pero la extorsión presencial, como decía hace un ratito, de 6 meses a 1 año, ¿no? Cuando el homicidio es bajo. Entonces, esta condición de disparidad entre las entidades, pues evidentemente obedece también a las condiciones o a las circunstancias que acontecen en cada entidad. No es lo mismo a lo mejor en Yucatán, que tiene una incidencia menor a la de Morelos, y aquí nos apremia frenar esa circunstancia y a veces se incrementan las penalidades o bien se hace esta distinción entre 22 conductas diferentes. Me voy a detener ahí, creo que esas son como el panorama más grande, más importante que quise comentar. Muchísimas gracias, magistrada Pineda. Ahora seguimos en la órbita de la impartición de justicia, pero ahora desde el orden federal, y por ello me permito presentar a todos ustedes a la magistrada Nadia Villanueva Vázquez, de quien quiero rescatar la siguiente nota, que es una trayectoria profesional vinculada directamente al mérito y a lo que significa la carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, y donde a la magistrada Nadia Villanueva le ha tocado defender la legalidad en asuntos muy complicados, en donde la opinión pública o la prensa podrían estarse volcando en algún sentido, y ella le ha tocado defender la legalidad de los procedimientos previstos en el código, aunque sean resoluciones no populares, pero sí celosas del cumplimiento de lo que está establecido en la ley y en los procedimientos. Y en ese contexto quiero preguntar a la magistrada, a quien además hoy está cordial bienvenida, en su opinión, y hablando de la extorsión, magistrada, ¿cuáles son los desafíos más importantes que usted ha observado en la construcción de los casos que llegan a su escritorio? ¿Y qué hace falta para obtener sentencias condenatorias con mayor frecuencia de la que tenemos en la actualidad? Adelante y bienvenida, magistrada Villanueva, por favor. Muchas gracias, licenciado Peláez. Y bueno, un agradecimiento al observatorio por este trabajo que está realizando y por la invitación de grandes ponentes que pues todos aprendemos, ¿no? Yo agradezco a los ponentes que me antecedieron, muy buena su exposición. Y pues bueno, yo me voy a centrar en la materia federal, obviamente que es más mi ámbito de competencia, en su momento por haber sido juez de distrito en materia penal especializada en delitos federales. ¿Cuáles son esos desafíos? A mi consideración, primero que nada, es una interpretación de la norma, hablando del Código Penal Federal. Existe una problemática en esta legislación y para ello yo me voy a permitir leerles parte del artículo que me parece de gran trascendencia, que debe ser así, para darnos cuenta por qué existe esa problemática para los jueces al interpretar la norma. El artículo es el 390 del Código Penal Federal y refiere al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 50 a 160 días multa. Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa o por servidor público o ex servidor público o por miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Qué pasa aquí en esta situación? Se realiza una interpretación general, pero no nos da cada una de las directivas en que se presenta la extorsión. Ya los ponentes señalaron que son muchas las modalidades que se presentan y estas son de manera directa y de manera indirecta. Afortunadamente, dentro del Poder Judicial de la Federación se han obtenido sentencias condenatorias y obviamente absolutorias también, como lo refería el magistrado, desafortunadamente, pero solamente y la mayoría de ellos en una extorsión directa. Desafortunadamente, yo lo que me he dado cuenta es que ahorita con la situación que vivimos con la pandemia, se incrementó de manera exponencial lo que es la extorsión indirecta. Llamadas telefónicas, obviamente desde cárceles o desde cualquier lugar,
a través de la banca electrónica, el uso de la tecnología ha llevado a que este delito en los últimos 3 años se haya incrementado de manera exponencial. Es por ello que dentro del Poder Judicial, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente que no llegan estos casos, pero por la falta de denuncia, que es el común de que todos concluimos en este foro, sí, desafortunadamente no llegan, pero por la falta de denuncia, sí, o sea, los asuntos o los casos que nosotros hemos llegado a conocer como integrantes del Poder Judicial son mínimos. Algunos de ellos y la mayoría han sido los que conocemos ya en amparo directo o en su caso en amparo indirecto, pero como procesos penales federales, la presentación de esos procesos penales es mínima. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos también los integrantes del Poder Judicial? Es una mala integración de las averiguaciones previas. ¿Y por qué? Falta de capacitación desde la policía cibernética, desde la policía, como decía la magistrada, un policía que no tiene conocimientos sobre el manejo de las tecnologías y que es el que ponen a investigar este delito que es tan específico. Falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público, falta de capacitación de los mismos juzgadores, tanto a nivel local como a nivel federal. Y sobre todo porque precisamente por la falta de denuncia y que no conocemos de este tipo de asuntos, pues obviamente nuestra experiencia en este tipo de conductas se ve muy limitada. Entonces, ¿cuáles serían esos desafíos para nosotros al momento de conocer del proceso? Las pruebas que se presentan son deficientes. Igual, los defensores, tanto privados como públicos, tienen poco conocimiento del material probatorio y esa estrategia probatoria que deben de llevar a cabo para poderle presentar a los jueces las evidencias necesarias para poder llegar a obtener una sentencia condenatoria. A mí me parece que esta sería la principal problemática a la que los juzgadores federales nos enfrentamos. Ese sería un punto. Otro de los puntos es el tipo penal establecido en el Código Penal. Obviamente es muy ambiguo, como yo inicié mi exposición. Esto es, no podemos adecuar todas las modalidades que existen actualmente a lo poco que nos dejó el legislador en ese artículo 390. Es por eso que yo consideraría que una ley general en donde los legisladores prevean al menos la mayoría de todas las conductas delictivas basadas en este hecho, se plasmaran en esa legislación y nos dieran la oportunidad a los operadores jurídicos de poder allegarnos y poder valorar todo este tipo de material probatorio, porque efectivamente, si nosotros no tenemos en nuestras manos constantemente este tipo de delitos, difícilmente vamos a poder en su momento también nosotros adecuarnos a la actualidad que se está presentando. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de este delito, y digo muchos porque nosotros y más entre los operadores jurídicos han hackeado nuestros números telefónicos haciéndose pasar por alguno de nosotros, llamando a otro de los magistrados pidiendo, oye, préstame 50,000, préstame 40,000. Y obviamente nosotros en el entendido de que estamos trabajando y también a su momento nunca vamos a desconfiar de una persona que te está llamando y a la que conoces, vamos y depositamos. Ha sido un constante, por eso vemos cómo las modalidades, conforme se va actualizando nuestra sociedad, las modalidades se han ido actualizando. Ahora, otro punto importante como desafío para los juzgadores es sentencias reparadoras. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Se obtiene una sentencia condenatoria y, como decíamos ya, obviamente una sanción, tanto económica como privativa de la libertad. Sin embargo, desafortunadamente, a veces ni siquiera se obtiene la devolución de lo entregado, si es que hubo algo, bienes materiales, dinero, no se obtiene la devolución, o pocos son los casos en los que yo he podido investigar que se obtiene esa devolución. Y al establecerse solamente como un delito patrimonial dentro del capítulo respectivo, que a mi consideración no debería de ser así, porque no nada más hay un daño patrimonial. También se presentan daños en las víctimas
psicológicos. Entonces, dentro de una sentencia debería de existir la reparación a la víctima como la atención psicológica y todos los gastos necesarios para poder recuperarse. Los daños que genera el delito de extorsión son mayores. A mí me parece que las políticas públicas que el gobierno debería implementar es muy amplia, desde la información, como ya lo han mencionado, que esa es básica, y no nada más a lo mejor adecuarnos o centrarlo a si recibes una llamada telefónica. No, es esto, y si recibes una llamada y te piden información por las redes y si te piden información por un correo electrónico, o sea, toda esta información a la sociedad, la cuestión de la denuncia. O sea, yo entiendo que a lo mejor hay una falta de cultura de la ciudadanía para denunciar, pero yo no creo que este sea el principal problema. El principal problema para mí es que la gente tenemos miedo de denunciar, porque al momento en que tú denuncias se presentan otro tipo de miedos hasta para la propia familia. Por eso nada más es la víctima directa, hay víctimas indirectas. O sea, nosotros fuimos víctimas de una llamada telefónica en donde nos están extorsionando. No nada más eres víctima tú, sino tus hijos, tu pareja, tus padres, y sobre todo genera esa situación en los menores un daño psicológico que es de gran trascendencia. Es por eso que yo consideraría que sí es importante, al menos para el Poder Judicial de la Federación, que exista una ley general en la que se establezcan todos esos tipos de modalidades, las pruebas que ya con la experiencia se ha ido llevando, pruebas sobre todo en materia cibernética, que yo creo que son importantísimas para poder lograr llegar a desentrañar la verdad. Es así que ustedes podrán ingresar al sistema de jurisprudencia del Poder Judicial y verán que la jurisprudencia es mínima, o sea, mínima. Yo creo que hay 20 o 30 tesis, y eso creo que mínima jurisprudencia, unos tesis aisladas. Ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo precisamente existe esta situación de que no hay procesos penales que lleguen a una culminación derivado de toda la inseguridad que se genera en nuestro país y que las víctimas tienen miedo a denunciar. Es por eso que yo creo que también capacitarnos a todos, no nada más desde la policía, todos necesitamos una capacitación especial. Nosotros dentro del Poder Judicial tenemos una escuela judicial. Yo creo que sería muy importante que ustedes en su organización se acerquen a la escuela para que pidan que esos cursos que nos imparten, no nada más a nosotros, se imparten para toda la ciudadanía. Sería un medio importante para que nosotros vayamos entendiendo en qué momento estamos ante una situación de una extorsión. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada Villanueva. Vamos a hacer esta última ronda en la que tendremos que acotar un poquito más ya de los 5 que les prometí, serán 3 minutos solamente máximo, para hacer alguna resonancia, alguna respuesta, alguna consideración final respecto a lo que han escuchado del resto de los panelistas, y solo hago la atenta súplica. Este es un evento ciudadano y estamos ávidos de escuchar la retroalimentación de quienes son expertos y expertas en la gramática legal institucional. Tendrán algo que resonarnos en esta última intervención, muy breve, muy puntual, y que seguirá el mismo orden desde el inicio. En consecuencia, tiene el uso de la voz el maestro Rodrigo Martínez Ellis. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias. 3 puntos muy rápido, reaccionando también a las participaciones de mis compañeras y compañeros. Primero, sobre el tema de los penales, yo respetuosamente sugiero ser muy cautelosos. Constantemente hay más elementos de que pues existen verdaderos call centers fuera de los penales, en distintos municipios, ciudades, en fin, dedicados específicamente al tema de engaño telefónico, extorsión y demás. Recientemente en el Estado de México desarticulamos 2 de ellos, en donde pues aprendimos a más de 40 personas en ambos eventos, dedicados completamente a este tema de engaño telefónico. Lo complejo es que pues ninguno permaneció en detención posteriormente, dada pues la falta de denuncia.
a título personal, no creo que el incremento en años de cárcel, en años, sea la solución. Quizás son otro tipo de cosas que tenemos que estar explorando, porque hay que tener en el radar que tenemos otro problema como Estado mexicano, que es la sobrepoblación de nuestros sistemas penitenciarios. Es un tema que me importa y me ocupa, porque como secretario de Seguridad estoy encargado del sistema penitenciario del Estado de México, que por el tema poblacional es el sistema penitenciario más grande del país. Por lo tanto, no estoy cierto que como sociedad queramos tener todavía mucho más gente dentro de nuestros sistemas penitenciarios, cuando hoy, como están los esquemas, no cabemos. En el Estado de México tenemos una sobrepoblación del 160%. Recordar, es un código nacional que nos obliga, que amplió el catálogo de delitos de alto impacto, y por lo tanto esa sobrepoblación, y por otro lado los congresos que no autorizan mayor presupuesto para la construcción. Ese es un tema ajeno de la Secretaría de Seguridad, pero sí nos toca ese control. Sin embargo, sí es un foco de atención importante en el Estado de México. Además de las revisiones, bloqueadores de señales y otro tipo de cosas, tenemos binomios caninos que detectan el litio para poder ubicar las pilas de los celulares. En el Estado de México ya estamos entrenando binomios caninos de otros estados para que pues tengamos esta herramienta adicional para contener el tema de los penales. Sin embargo, no voltemos nada más para allá. Creo que nos quedaríamos en un problema si suponemos, uno, que el grueso de las llamadas telefónicas se generan de los penales. Sí es un tema de atender, pero no en su totalidad. Y dos, como solución, poner más años de cárcel, en donde estamos generando otro problema más grave, que son las sobrepoblaciones de nuestros sistemas penitenciarios. Coincido con lo que decía Adriana muy rápido. Creo que tenemos que robustecer nuestra capacidad de investigación, nuestra capacidad en todo el sistema de seguridad y de justicia, desde el primer respondiente hasta el sistema penitenciario, pasando por fiscalías, procuradurías, poderes judiciales, y cada vez depender menos en los señalamientos. Sin embargo, la ley como está sí nos obliga a que haya denuncia y haya señalamientos. Mientras siga así la ley, mientras necesitamos sí o sí una denuncia, nosotros estamos obligados a llevar la denuncia. Sin embargo, sin duda, la solución es incrementar nuestras, en plural, capacidades de investigación. Y para cerrar, por ahí pedí una diapositiva, no sé si la puedan proyectar rápidamente. Lo que decía el magistrado presidente Sodi, sin duda la confianza ciudadana es fundamental. Si no construimos este canal de comunicación, no lo vamos a conseguir. Esta diapositiva es importante, era lo que les decía, es el resultado de nuestra estrategia, de nuestro trabajo de acercamiento. Lo que ven del lado izquierdo de su pantalla es el monto exigido de 2022 y 2 meses de 2023. Son más de 722 millones de monto exigido en extorsión. Lo importante es que gracias al esquema de seguridad en el Estado de México, que empieza así con el primer respondiente, que me toca encabezar, pero concluye con el Poder Judicial, pasando por Fiscalía, pero se ha evitado un monto superior a 650 millones de pesos. Es decir, sí estamos atendiendo el fenómeno y sí estamos dando solución. Y este monto evitado, casi de 650 millones de pesos, se genera gracias a estas llamadas al 089, a esta cercanía con la ciudadanía que nos informa que está en medio de una extorsión, y es lo que nos permite nuestros aparatos atender el tema. Estos datos son importantes, son robustos, sí estamos conteniendo y solucionando el problema. Sin embargo, como queda muy claro, falta mucho camino por hacer, y creo que este tipo de ejercicios nos ayudan. Cierro con mi participación, con esta diapositiva, con este monto evitado, que creo que es un dato duro potente, en donde robustece que el camino que estamos andando es lento, falta mucho por hacer, pero va por ahí, porque hemos logrado contener en estos meses el 90% de la extorsión. Estoy seguro que al momento de reconstruir estos canales, este 90% gradualmente irá incrementando hasta llegar a un 100%. Gracias a todos. Gracias, maestro Rodrigo Martínez, quien con el doctor Ricardo Sodi, en breve, incluso tendrá que adelantar su partida por compromiso previamente agendado. Por eso ruego la celeridad en el uso de la voz ahora para el señor magistrado Sodi. Si es tan amable, por favor. Y ya podemos desbloquear la pantalla. Muchas gracias. Adelante, magistrado. ¿Alguna consideración final? Bien. Adelante, adelante, También, magistrado.
quiero hacer una reflexión final, haré una reflexión final de lo que he escuchado. Primero, tenemos mal diseño de tipos penales. Es mi primera conclusión. Tenemos que replantearnos los tipos penales, inclusive hacerlos en clave de prueba. Es decir, no hacer una descripción dogmática y genérica, sino cómo se puede, desde una perspectiva de investigación policíaca, probar y qué elementos podemos tener. Porque si vamos a estar sujetos a una denuncia necesariamente y la autoridad no puede investigar y actuar, estamos perdidos en este tipo de delitos, porque como dice la magistrada Villanueva, ¿hay miedo a denunciar? Sí, porque hay poca confianza en la autoridad, esa es la realidad. Hay poca confianza en la autoridad investigadora y en la judicial. Entonces, ¿por qué? La gente se siente sola y se siente atemorizada. Y eso, pues no lo podemos evitar si no construimos tipos penales diferentes. Dice la magistrada Adriana Pineda, y tiene toda la razón. Yo no, en mi experiencia como juzgador, pocos delitos se judicializan o pocos hechos delictuosos se judicializan después de una investigación. Normalmente es en flagrancia. 99% de los hechos delictuosos que se judicializan son cometidos en flagrancia. Por lo tanto, no hay una capacidad investigadora, no existe. Y no existe por una razón, porque no hay presupuesto. Punto, no hay presupuesto. Las procuradurías no tienen el presupuesto adecuado, son un elemento abandonado en los ejercicios presupuestales. No hay suficiente presupuesto. Para los poderes judiciales locales tampoco. Digo, nada más como un dato. El presupuesto de la suma de todos los poderes judiciales de toda la República Mexicana es la mitad de lo que recibe el Poder Judicial de la Federación. Nada más para darse una idea de la magnitud de diferencial que hay entre los recursos para la Administración de Justicia local y la federal. Sin embargo, los grandes problemas están en la justicia local. Se necesita más recurso. Ahora, si le dan más recurso a la Fiscalía y no le dan más recurso al Poder Judicial, donde se ponga eficiente la Fiscalía nos colapsa como Poder Judicial. Nos colapsan porque se ponen eficientes y no hay manera de desahogar todo lo que promuevan o judicialicen. Entonces tiene que ser un crecimiento conjunto y una política general. Entonces el presupuesto es fundamental. No coincido con el tema de una ley general porque somos un Estado federal y ahora todo se quiere federalizar. Una ley general la expide el Congreso de la Unión y esa distribuye competencias entre federación y estados, establece tipos penales, etcétera. Pero partimos de una base equivocada. Somos una federación y cada estado es diferente. No podemos legislar en materia general. Estoy en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debería la Constitución generar las grandes pautas para el diseño de esos instrumentos jurídicos y cada legislatura hacerlo. Nada más pregunto cuántas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales están detenidas en el Congreso de la Unión, ni siquiera han sido dictaminadas, porque no les interesa, no está en la agenda nacional legislar en materia penal y resolver los problemas que tenemos los estados. Entonces, ¿somos una federación o somos una república centralizada? Ya definámonos de una vez. ¿Somos centralizados? Está bien. Entonces, que todo lo legisle el Congreso de la Unión y nos quitemos de problemas. Pero eso no es así. Está, por ejemplo, en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles, llevamos 5 años, ni siquiera se ha expedido por el Congreso de la Unión, porque no está en su interés hacerlo. No les importa. Tienen otra agenda más política, más nacional. Y los estados sí tenemos esos problemas locales. Estoy en contra de un código penal nacional también, porque cada estado tiene que manejar su política criminal y una herramienta para ello es el Código Penal. Entonces, no coincido con la idea de una ley general. Sí coincido con que una institución universitaria, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hagan un estudio, una reflexión y promuevan como tanques de pensamiento una reordenación de este esquema, o bien desde las escuelas judiciales, de la federación, de los estados, hagamos estudios y propongamos a nuestras legislaturas locales un esquema diferente, que es lo que estamos haciendo en el Estado de México, en el Centro de Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de México. Estamos diseñando un nuevo esquema para combatir este tema de la extorsión tan grave, con un diseño típico adecuado, con un enclave de facilitarle a la Fiscalía el tema de la investigación y la presentación y judicialización de sus investigaciones. Eso es lo que creo que debemos de hacer. Tenemos un problema de tipo
tenemos un problema de presupuesto y tenemos un problema de falta de voluntad en muchas entidades para atender el problema de manera integral. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Consta en actas. Muchísimas gracias, magistrado. Señor licenciado Daniel de la Rosa, desde Baja California Sur, ¿alguna consideración final? En cada vez más escaso tiempo, si nos hace la caridad. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, específicamente concluiría con lo necesario que es esta propuesta que ustedes identificaron bien en el estudio, de generar en las instituciones de procuración de justicia áreas especializadas, porque aquí el tratamiento, inclusive para el registro del tipo penal de la extorsión, del delito, pues algunas se pueden llevar en unidades de investigación, sí, de extorsión, o en unidades de investigación que llevan amenazas, o en el delito también de fraude. Entonces ahí es muy importante la especialización de estas áreas, que es lo que hemos venido transitando acá en Baja California Sur. Y uno de los aspectos fundamentales también es lo que comentábamos de los protocolos de actuación a la investigación de este tipo de hechos. Y sobre todo también que la realidad de lo que se vive sobre todo en una política criminal acorde a cada región del país, por supuesto la nacional, pues vaya muy enfocada la realidad al orden jurídico establecido. Porque de esto que te comentaba, pues sí es importante y lo reitero. Por ejemplo, en estados del norte del país, la mayor recurrencia son las llamadas de engaño telefónico, extorsión telefónica, es el 99% de su incidencia delictiva en este tipo de delitos, como es el caso de Michoacán. El 96% no se paga, afortunadamente, alguna cantidad o algún numerario, sin embargo hay un 4% que sí. Entonces, y las que son directas, de extorsión directa, a las que nos referimos a una extorsión de esa naturaleza, esas son inmediatamente investigadas e individualizadas los presuntos responsables, ¿no? Y el otro tema, que es el de cobro de piso relacionado con grupo delictivo, que ya se mencionó. Entonces, en suma, agradecerles de nueva cuenta, doctor, por la invitación y sobre todo por este importante tema que es, sin duda, uno de los delitos que más le afecta a los ciudadanos en el país. Muchas gracias. Gracias a usted. Un saludo hasta Baja California Sur, licenciado Daniel de la Rosa. Magistrada Adriana Pineda, ¿cuál es su último reflejo, su última reacción respecto a este breve conversatorio? Adelante, por favor, magistrada Pineda. Solamente quisiera referirme o volver a enfatizar los temas de la distinción entre la extorsión telefónica presencial y la cibernética, y la que ahora se comete a través de las aplicaciones que incluso ofrecen servicios financieros. Creo que distinguir el potencial riesgo que cada una representa nos invita a todos a reflexionar no solamente sobre los tipos penales, la creación de una ley general, o bien a lo mejor un gran acuerdo en el Consejo Nacional de Procuradores de Justicia para poder visibilizar estas diferencias en los tipos penales e irlas ajustando para que se deje de considerar un delito cometido contra el patrimonio y se considere contra la seguridad de las personas, que me parece relevante. Hoy día solo quisiera acentuar, la extorsión es una de las formas más crueles que tiene la delincuencia para poder controlar territorios, incluso instituciones gubernamentales, particularmente ayuntamientos, instituciones, algunos sectores productivos, taxistas, comerciantes, campesinos, etcétera, que se ven sometidos a estos esquemas y que los tenemos presenciales. Lamentablemente no está registrado en denuncias, pero todos lo sabemos. Y creo que esta circunstancia nos obliga a identificar las mejores formas para captar la denuncia. Yo recuerdo que hay extorsiones en algunos pueblos donde ni siquiera van a tener acceso a medios digitales para poder hacer una denuncia o llamar al 089, al 911, porque ni siquiera tienen acceso a estos servicios, pero sabemos que están ahí económico utilizando esta modalidad de extorsión, de diferentes modalidades extorsivas, en particular la presencial, y cómo financiamiento de los grupos criminales y
con elementos de prueba que tenemos disponibles en los análisis que hemos hecho, podemos concluir que efectivamente hoy día se constituye como una de sus fuentes más importantes para poder incluso controlar municipios completos, poblaciones. Se cortó desafortunadamente la transmisión de la magistrada Pineda. Tenemos puntual noticia de lo que estaba diciendo. Esto me obliga a trasladar el uso de la voz con entero gusto, por supuesto, a la magistrada Maya Villanueva para que nos comparta su última consideración en este espacio. Magistrada Villanueva, si tiene la bondad. Gracias, licenciado, muy amable. Pues bueno, escuchando a todos los expositores, muy buenos, por cierto, yo concluyo que el delito de extorsión es un delito evolutivo, que desafortunadamente, pues siendo, me parece ser que el segundo de mayor comisión en nuestro país, ya rebasó a las leyes, ya rebasó a la justicia, tanto en la local como en la federal. Entonces, a mí me parecería importante que se debe establecer una reingeniería legal que abarque todas las conductas para lograr que la gran mayoría de los supuestos de este delito lleguen a ser castigados, al menos del conocimiento de los tribunales, y que se pueda impartir justicia. Dado que obviamente sabemos que no forzosamente esto tiene que terminar en una sentencia condenatoria, pero ya al ser del conocimiento de los tribunales, tanto locales como federales, ya es justicia, tanto para la persona probable responsable como para la persona probablemente víctima. Entonces, el que ya se llegue a la justicia es un paso importante, pero no lo vamos a lograr por lo que ya hemos platicado si no existe esas políticas públicas por parte del gobierno para que la gente pierda el miedo de ir a denunciar. Esto es, me parece, de gran trascendencia, y como punto final, y creo que aquí la mayoría coincidimos, es esa capacitación que debemos de tener todos los involucrados en impartir, en procurar y en investigar el delito, y sobre todo de gran trascendencia, porque después del delito de secuestro es uno el que ahorita se está dando en mayor medida, y yo creo y casi estoy segura, desafortunadamente, como se presenta la situación económica de nuestro país, va a seguir en aumento, y las modalidades, así como se vayan cubriendo ahorita por parte de las fiscalías, por parte de los jueces, los delincuentes van a ir buscando otros caminos para poder extorsionar de diferentes maneras. Entonces, es importante que nosotros, como sociedad, como instituciones, nos unamos para poder lograr sanciones válidas en este tipo de delitos. Muchas gracias. Así sea, magistrada Villanueva. Muchísimas gracias, magistrada Pineda. Ya la tenemos de vuelta. Le agradecemos que se haya vuelto a conectar. Y a todos, probablemente los buscaremos en lo particular para profundizar en los puntos de vista, en la información tan valiosa que nos han brindado, a fin de elaborar lo que es un objetivo para el Observatorio Nacional Ciudadano, un libro blanco que contenga la apreciación general y específica de los modos en los que se puede remediar, porque claro que se puede, tiene que haber una salida, y la estamos construyendo con la colusión generosa de estas voces y de estos testimonios. No me queda más que agradecer a quienes nos han acompañado. Es un público virtual muy numeroso, más el público presencial que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y también quiero señalar que las personas que han tenido la gentileza de anotar consideraciones en el chat serán llevadas a actas para su posterior incorporación en el balance general de este esfuerzo de divulgación y de encuentro que dará pie a ese libro blanco sobre caminos para remediar este lastre de la extorsión, porque no nos resignamos, porque no está bien, porque no es adecuado, y porque todos juntos podemos hacer que esta situación mejore, y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a todas, a todos por su participación, su presencia, y continúa el resto de la jornada. Nos conectamos nuevamente con nuestros enlaces en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde continúa
la transmisión por el canal de YouTube y de Facebook. Muchas gracias. Que pasen excelente día. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Quiero agradecer personalmente a grandes amigos, a gente con la cual llevo años compartiendo este espacio, que he tenido la oportunidad de ver su trabajo de cerca. Adriana, muchas gracias por habernos acompañado. Nadia Villanueva, muchísimas gracias. A Daniel de la Rosa Naya, el procurador del estado de Baja California Sur, a Rodrigo Siegfried Martínez Celis, quien es el secretario de Seguridad del Estado de México, a Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal de Justicia, así como Arturo Peláez, uno de los investigadores del Observatorio del Área de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, quien fungió como moderador. Gracias, porque esta es una demostración que podemos trabajar juntos, autoridades y ciudadanos. Y déjenme aclarar que hay a muchas otras autoridades que invitamos, pero que por algún motivo decidieron no participar, rechazaron la invitación. Entonces, siempre que alguien nos demuestre que sí está dispuesto a trabajar con sociedad civil es fundamental. Como lo decía en la mesa anterior, la idea es construir algo que sea útil para la autoridad. Proponer una ley que la autoridad va a decir, esto a mí no me sirve, pues no es lo que queremos. Lo que queremos es que esto que construyamos, este proyecto, sea un proyecto común y sea un proyecto que al final logre reducir la extorsión de manera significativa y que no sea nada más un movimiento que nos lleve, como en otros delitos, a tener una reducción momentánea, pero que luego repunte. Aquí la idea es seguir trabajando juntos y pues damos paso a una pausa para entrar a la tercera mesa del día. Muchas gracias.